Si te interesa la economía, pero también el contexto, el análisis pausado y la mirada a largo plazo, te invitamos a entrar en nuestro Economics Café. Un espacio para reflexionar sobre tendencias económicas de la mano de los expertos del Servicio de Estudios de Mapfre. ¿Te tomas un café con nosotros? Bienvenidos al episodio número 58 de Economics Café. En el capítulo de hoy vamos a retomar la miniserie que iniciamos unos meses atrás, titulada Ponte en lo peor, donde analizamos riesgos improbables pero no imposibles para la economía mundial. En el capítulo anterior de esta serie analizamos con José Manuel Amor de AFI riesgos improbables en el terreno financiero. Por ejemplo, vimos posibilidades como un impago de la deuda de Estados Unidos, una ruptura del euro o un Black Swan financiero. Y en el capítulo de hoy vamos a analizar riesgos geopolíticos, viendo la actualidad ahora mismo con Donald Trump en la Casa Blanca, con posibles guerras comerciales en el horizonte, con guerras pero de las de verdad en sitios como en Ucrania o el conflicto en Oriente Próximo. La verdad es que se podría pensar qué más puede pasar, porque es necesario analizar riesgos improbables si la realidad ya es suficientemente grave. Pero nuestra obligación es desear que salga todo bien, pero planear como si fuera a salir todo mal. Así que en el capítulo de hoy hemos reunido a dos grandes observadores de la realidad geopolítica mundial. Julio Burtman es doctor en ciencia política, profesor universitario y consultor y analista político. Nuestro invitado es un experto en geopolítica, en la geoestrategia y la comunicación política global, entre otras muchas materias. Da clases en la Universidad de Buenos Aires, donde coordina el Laboratorio de Investigación en Geopolítica Argentina y es fundador del Observatorio Electoral Data. Julio, muchas gracias por sumarte a este Economics Café. A ustedes, muchas gracias. Gonzalo de Cadena Santiago, subdirector general de Mapfre Economics. Gonzalo es doctor en economía y cuenta con una gran experiencia en labores de investigación en economía cuantitativa en equipos de análisis económico y geopolítico, tanto en el ámbito público como privado. Es también socio fundador de varias startups tecnológicas enfocadas en la prospectiva. Gonzalo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan. Un placer como siempre y un placer estar con Julio. Bueno, pues una primera visión de conjunto a este menú que hemos preparado para hoy, Julio. Si tú fueras a considerar cuáles son, en tu opinión, los mayores o los principales riesgos improbables que podría afrontar el planeta en el futuro inmediato, en el momento actual, ¿cuáles serían? Bueno, el marco general es un riesgo bastante probable, que es la competencia geoestratégica y geoeconómica entre Estados Unidos y China. Lo improbable de todo esto son los eventos que pueden llegar a suceder como consecuencia de esta competencia, ¿no? Hasta dónde son capaces de llegar los actores, los drivers de este conflicto. Y acá creo que comenzamos a evaluar un conjunto de eventos posibles, como por ejemplo esta propuesta de Donald Trump de expandir Estados Unidos hacia una idea de una gran Norteamérica, o la posibilidad de que China quiera reafirmarse geopolíticamente, consolidando su presencia en Taiwán y logrando una anexión definitiva de esto que China considera como una provincia rebelde al territorio continental chino, la posibilidad de que Rusia continúe, como lo hizo en el oriente ucraniano, su afirmación territorial nacional en territorios donde viven rusos fuera de la Federación Rusa. Creo que los principales riesgos improbables en realidad surgen de este marco general, donde hay una competencia geoestratégica entre potencias y donde hay también una nueva tendencia de estas potencias a reafirmarse geopolíticamente en sus áreas de influencia. Estamos en una era de fuerte geopolítica y de continentalismo. Bueno, pues me llama la atención de lo que ha comentado Julio, que ha situado varios actores como posibles protagonistas de esos riesgos improbables: a China, a Rusia y a Estados Unidos, que es ya de por sí una
definición de los tiempos que estamos viviendo, que los que podrían provocar esos riesgos no solo son estados que son antidemocráticos y que han venido subvirtiendo el orden mundial en estos últimos años, sino la mayor potencia mundial, la propia Estados Unidos. Gonzalo, no sé si coincides en ese primer análisis. ¿Te gustaría añadir alguno más para empezar? Pues coincido plenamente con la visión de Julio. Además, nosotros siempre hemos sostenido que consideramos que existe un entorno y una tendencia estructural que es generadora de ese tipo de riesgos. Y lo que es cuestión de mirar cómo de probable y cuál es su severidad es la materialización de partes de ese riesgo, es decir, del hecho en sí. Hay una cosa que Julio no menciona, evidentemente por la distancia transatlántica que tenemos, y es la posición de Europa, los riesgos para Europa y por Europa. Y en ese sentido, todo lo que ha anunciado Julio es relevante para nosotros, pero como riesgos improbables, pero no imposible, evidentemente nosotros consideramos no ya una fragmentación del euro, como hablamos en su día, Juan, sino un clima de disenso y de fricción dentro de la propia Unión Europea que lleve a una parálisis permanente y a una ruptura, o al menos un desalineamiento de los incentivos y de los objetivos nacionales y regionales que lleven a crear una Europa de varias velocidades, o una Europa mucho más pequeña, quizá más cohesionada, pero mucho menos capaz de actuar internacionalmente, con fronteras mucho más porosas con Rusia, donde no existe una política común exterior, donde existan determinados elementos que permitan hacer permíteme el anglicismo, pero un override de las reglas con las que nos relacionamos con nuestros vecinos. Esos son, para mí es un riesgo que no se puede descartar, y si ha habido un momento en la historia en donde nosotros nos veamos cerca de algo así, es en este momento. Y quizá al calor de esto es por lo que estamos viendo toda esta producción normativa y de intenciones que vemos desde la Comisión Europea con los diferentes compases estratégicos, compases digitales, los informes de la Guileta, los temas de rearme, etcétera, etcétera. Es decir, riesgo improbable, pero no imposible, es una ruptura de la UE, o al menos una creación de un sistema de la UE de varias velocidades. Bueno, vamos a entrar en detalle en algunos de estos riesgos que habéis descrito en vuestra primera respuesta. Julio, empezando por la administración estadounidense, que es quizá lo que está más de actualidad estos días en las páginas de los periódicos y en los informativos, ¿es realmente posible que Trump decidiera escalar militarmente esas amenazas que ha proferido en su toma de posesión en relación, por ejemplo, con el Canal de Panamá, con Groenlandia, o es solo una estrategia política y negociadora, a tu juicio? Bueno, lo primero que podemos decir es que Trump está señalando cuáles son los objetivos estratégicos de Estados Unidos, y todavía queda por ver cuáles serían la forma de llegar a esos objetivos geopolíticos, ¿no? Trump habla de anexión, pero también lo que está buscando es influencia. Y creo que en ese sentido la probabilidad de que logre anexar Groenlandia, Canadá o el Canal de Panamá es de baja probabilidad, pero sería de alto impacto, ¿no? Sería un escenario wild card, porque creo que lo que Trump está planteando en esta primera operación discursiva es una invitación a los groenlandeses y los canadienses a querer anexarse a Estados Unidos. Digamos, los está invitando a ser estadounidenses, sabiendo que Canadá está temeroso, los canadienses, sobre todo los angloparlantes, ¿no? Están temerosos de lo que puede implicar un Estados Unidos más agresivo en materia arancelaria con Canadá. Por eso comienza su, entre comillas, expansión hacia Canadá, anunciando aranceles muy fuertes que después lleva hacia atrás. Está como tratando de generar temor en la sociedad canadiense. Y en el caso de los groenlandeses, creo que lo que plantea Trump es una suerte de salida al problema de los groenlandeses, o sea, al pueblo inuit, que constituye el 95% de la población de Groenlandia, que es muy pequeña, pero ofrece una salida a esta aspiración de la independencia que tiene de hace ya 2 generaciones. Por lo tanto, yo creo que la idea de una anexión
digamos, al modelo Crimea, o sea, donde primero ingresa militarmente Estados Unidos a Canadá y Groenlandia es de baja probabilidad, pero creo que esto iría incrementando su posibilidad de ocurrencia si se constituye, como planea Trump, una corriente de opinión favorable de estas dos sociedades a querer ser parte de Estados Unidos, de una gran Norteamérica, ¿no? Coincidiendo también con lo que decía Gonzalo también, esto tiene consecuencias para Europa, porque si Estados Unidos quiere avanzar sobre Groenlandia, que es una dependencia autónoma, pero dependencia al fin de un país europeo como es Dinamarca, esto pone en jaque también a Europa, ¿no? Eso es lo que te quería también a ti incidir, Gonzalo, el impacto que este política expansionista puede tener para Europa, teniendo en cuenta que al mismo tiempo Estados Unidos está metiendo muchísima presión a los países europeos, Gonzalo, para que incrementen su inversión en defensa y en armamento. Y cuando incluso se ha especulado con la posibilidad de que si esto no sucede, Estados Unidos decidiera dejar de respaldar a los países de la OTAN o incluso directamente abandonar la OTAN. ¿Crees que el modelo, en ese sentido, que hemos tenido desde el año 45 está en riesgo de saltar por los aires? Bueno, ya ha saltado por los aires en varios sentidos. Vamos a empezar por el final, que es lo que mejor recuerdo. El modelo de consenso de finales de la Segunda Guerra Mundial y que luego se materializa con la desaparición virtual de la Unión Soviética, la ausencia de un enemigo realmente, un challenger de un tamaño suficientemente grande en términos militares y económicos que pudiese hacer frente a Estados Unidos, nos ha puesto temporalmente en un contexto de aparente paz. Pero la historia de la humanidad en absoluto es la historia de un monopsón, de un hegemón, sino que siempre ha habido rivalidades entre sociedades. Ese modelo que hemos vivido pues fue una suerte de descanso, pero ni los 150 años anteriores fueron así, ni los que llega evidentemente lo serán. Así que eso se ha acabado. Y se ha acabado, lo vemos en muchas cosas, no solamente en esta retórica mucho más agresiva y mucho más de intentar cambiar la cara de Estados Unidos de cara al mundo, que en esa época de consenso pues intentó ser la cara amigable, que incluso tenía un departamento que se llama USAID, que trataba de ayudar al mundo, que ahora ha desaparecido, sino que además han desaparecido la participación en organizaciones, o están desapareciendo y desaparecerán más, la participación en organizaciones multilaterales, como pueda ser la Organización Mundial del Comercio, pero fácilmente puede ser las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, creo que es un escenario improbable pese a la retórica de Trump, porque eso es un espacio que puede rellenar China. Y no es tonto, los estrategas de Trump no son tontos. Lo que no van a hacer es dejar un hueco para que lo ocupe otra potencia. Lo que querrán es tener una relación bilateral con el resto del mundo a través de estas instituciones, sin llegar a destruirlas, pero sí debilitar su modelo de consenso anterior. Y eso, evidentemente, perjudica a los países que no somos los dominantes. Eso hasta ahora pues tenía una consecuencia, es que los que no somos dominantes, incluso el sur global, pues tienen una determinada interlocución. Ahora todo va a tener que pasar a través del hegemón. La participación en la OTAN y el dispendio militar que va a haber que hacer de ahora en adelante es evidente que tiene que llegar al 2%. Habrá trucos contables en cuanto se está aportando en términos regionales en la UE. España, por ejemplo, dice que se tienen que contabilizar las misiones en el extranjero, que hasta ahora no se contaban, etcétera, etcétera. Pero es que ese 2% ni siquiera es factible ya. O sea, va a tener la aportación que sugiere Trump incluso llega al 5%. Eso puede tener dos consecuencias. Una es que seguro que aumentamos la aportación al gasto militar de la OTAN, pero la otra es quizá un nuevo impulso a generar nuestro propio sistema de defensa europeo, cosa que hasta ahora siempre ha estado muy inhibido por la presencia del Reino Unido. Ahora, en ausencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea y su capacidad de veto, pues tenemos una oportunidad más y se está, por lo menos, como especialistas en eso, ya hemos puesto una hoja de ruta, estamos creando la normativa que se puede transponer al respecto, etcétera, etcétera. Es decir, lo que sabemos hacer ya lo estamos haciendo. Ahora la cuestión es que esa amenaza de posible necesidad de aportar más a la OTAN o la evidencia de que necesitamos ser más autosuficientes en términos de defensa, pues se materialice
con un ejército europeo y un vehículo de financiación global que lo permita financiar, etcétera, etcétera. Bueno, y en ese contexto de cuestionamiento del papel de la OTAN, llegamos a otro escenario que puede ser protagonista de potenciales riesgos mundiales, como es Rusia. Se van a cumplir ahora 3 años del comienzo de la guerra en Ucrania y podríamos dividirlos en 3 etapas. El primer año de clara dinamismo de la defensa de Ucrania, que sorprendió a todo el mundo, su capacidad de resistencia. Un segundo año quizá más de empate, donde las fuerzas estaban muy igualadas y no había un claro dominador. Y en este último año parece que Rusia poco a poco, y por la capacidad de armas y de personal, está poco a poco avanzando en las líneas, aunque Ucrania todavía aguanta, pero no está muy claro cuál va a ser el apoyo que va a seguir recibiendo por parte fundamentalmente de Estados Unidos. ¿Ves como un riesgo improbable pero no descartable, Julio, que las defensas de Ucrania se desmoronaran y Rusia consiguiera hacerse con todo el país? Yo lo pondría así. Creo que lo más probable es que Rusia gane la guerra con un dejar hacer de Estados Unidos. De hecho, lo que comentábamos recién, un Estados Unidos que apuesta a su área de influencia y a una suerte de gran Norteamérica, sería consistente con una connivencia con Rusia, con India y con China, de dejar que cada uno de estos grandes estados continentales sea el hegemón regional. Sería la suerte de un acuerdo multipolar, que es un poco lo que muchos vemos como la tendencia más probable de este mundo contemporáneo. Ahora, vamos al riesgo improbable. Lo improbable creo que acá sería lo contrario. Es decir, que Trump sorprenda involucrándose en una suerte de nuevo atlantismo de Estados Unidos y imprevistamente decida proseguir la ayuda a Ucrania con el objetivo de terminar de acorralar a Rusia con una suerte de impulso renovado. Creo que eso sería lo que nadie tiene previsto, ¿no? La posibilidad de que Trump rompa su acuerdo tácito con Putin y decida llevar adelante e inclusive apoyar a Ucrania. Tal vez no con Zelensky, tal vez con una renovación de la dirigencia ucraniana, porque está muy desgastada la figura de Zelensky, pero si Trump decidiera ir por ese camino, es decir, por hacer extender su influencia más allá de lo que él había planteado en toda su campaña, creo que sería un giro muy importante en lo que esperamos para los próximos años. Pues sería un giro de guión, desde luego, totalmente imprevisto. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? Estoy completamente de acuerdo con Julio. Lo que es probable es que se llegue a una solución tras una aproximación militar al conflicto, en el que evidentemente a Putin se le deja hacer en ese nuevo orden mundial multipolar, donde cada poder regional se ocupa de su territorio, que explica pues, las ambiciones expansionistas en su territorio de Trump, las de Rusia con Rusia, las de China con China y probablemente las de la India, en lo que tiene que ver con Pakistán y las zonas limítrofes de la India también en el futuro. Y bueno, Europa, la parte que le corresponda. Y lo que yo creo que va a ser determinante ahí es, bueno, evidentemente si realmente se materializa la ausencia de ayuda en el futuro o hay una serie de remanentes financieros que aún penden de la administración anterior y siguen enviándose a Ucrania para financiar la guerra. Algo que Trump siempre puede decir que eso no depende de él, que ya estaba puesto, o negarse a que eso ocurra y realmente generar un conflicto adicional en su política doméstica internacional que ya existe y generar un efecto. El otro es el triángulo que existe entre Trump y Ucrania con Rusia y las relaciones de Rusia con terceros países que están un poco en la esfera de lo que Trump aún puede considerar como un eje del mal. Véase la relación con China. Esa paz negociada con Rusia puede tener como moneda de cambio una actitud diferente, programática con respecto a China, o con respecto a Corea del Norte, o con respecto a Irán. Y ahí puede haber puntos de fricción. Y eso puede, de alguna manera,
producir que el conflicto de Ucrania no se resuelva y que otros conflictos que también hay promesas acerca de su solución no vayan adelante. O que el tema de los acuerdos nucleares con Irán se recrudezca, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es realmente no por algo que se derive de la impredictibilidad de Trump, que es un poco lo que sugería Julio, sino un problema de guión que nadie quiere sentarse a resolver, nos lleva a una situación equivalente y con consecuencias internacionales. Has mencionado Irán. Oriente Próximo es sin duda otro de los grandes focos de riesgo globales. En primer lugar, porque estos días estamos viendo esas, llamémosle, poco convencionales propuestas por parte de Donald Trump de convertir Gaza en la Riviera de Oriente Próximo y terminar asumiendo el control de la franja. No sabemos qué va a pasar, cómo va a evolucionar ese conflicto palestino-israelí, sino también, como decías, Gonzalo, por la situación con Irán, que está cerca de hacerse con las capacidades para fabricar la bomba nuclear y no se descarta, o podría ser, Julio, un riesgo improbable, pero no descartable, que Israel y Estados Unidos decidieran preventivamente atacar a Irán. Creo que ahí tenemos también un nuevo foco de riesgos improbables o de baja probabilidad de alto impacto, ¿no? Que sería la posibilidad de que Medio Oriente se vuelva a desestabilizar, ya no por la acción de las potencias, de las grandes potencias, sino por la inacción de las grandes potencias. Esto es un poco lo que comenzamos a ver en Siria, ¿no? Pocas semanas de la asunción de Donald Trump, ¿no? Parecíamos asistir a una retirada de Rusia, a una retirada de Estados Unidos y a la intervención en Siria de Israel, Irán y también de Turquía, ¿no? Las potencias medias de Medio Oriente, tratando de aprovechar este momento de, como decíamos, virtual retirada de las grandes potencias para tratar de afianzar sus propios intereses en Siria, que es una suerte de hub estratégico de Medio Oriente por la ubicación que tiene en todo lo que tenga que ver con el comercio y también con el transporte de la energía, ¿no? Y también con lo que se ha escrito durante mucho tiempo, con la expansión de Rusia hacia África, con Siria como punto de contacto, punto de acceso, ¿no? Ahora, creo que acá el riesgo improbable sería justamente que no pudieran llegar a un equilibrio las potencias regionales, que insisto, serían por el momento Irán, Turquía e Israel. Hay que ver cómo juega Arabia Saudita en todo esto, y se desate una suerte de seguidilla de conflictos regionales sin capacidad de solución. Acá tuvimos una primera acción de Trump en Gaza, precipitando una tregua que todos esperamos que se renueve, ¿no? Una vez cumplidos estas semanas, creo que fueron 45 días, ¿no? La tregua en Gaza. Y comenzó, bueno, la entrega gradual de los rehenes, etcétera, etcétera, los secuestrados. Ahora, creo que el riesgo aquí sería que no logremos esta suerte de equilibrio, ni logremos que Trump pueda garantizar la Pax de Medio Oriente y entremos en una etapa aún más conflictiva de la que veníamos viendo. Gonzalo, ¿cómo ves tú estos riesgos en Oriente Próximo? Totalmente la misma opinión que Julio, y le sumo a esa regionalización y atomización de los conflictos, le sumo la presión migratoria que van a hacer de todo eso y que de nuevo afecta a Europa. Y eso es un riesgo que yo no sé si ya es improbable, pero que tenemos que tener en el visor, que va a transformar la política europea y que también merece la pena reflexionar sobre él, hasta qué punto este tipo de riesgos improbables pueden acarrear unas consecuencias transformadoras en la política europea, como ya está ocurriendo en determinados países, a raíz de esa presión migratoria que se utiliza de manera belicosa prácticamente. Un último riesgo que habéis mencionado también al principio, el relacionado con China y la posibilidad de que decidiera algo que está sobre la mesa de los grandes
ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa de todos los países en estos últimos años decidiera invadir Taiwán. Y además esto me gustaría unirlo a otro asunto que está muy de actualidad estos días, como tiene que ver con la tecnología y más concretamente la emergencia de grandes compañías chinas que compiten o que pueden competir de tú a tú con los gigantes tecnológicos estadounidenses en inteligencia artificial, porque se está diciendo ya que la aparición de DeepSeek y de otros modelos de lenguaje de inteligencia artificial son como el comienzo de esa guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China, donde la clave es la computación y donde Estados Unidos ha tenido la supremacía hasta ahora y de hecho mantiene congeladas las exportaciones de microprocesadores de alta calidad para evitar el avance de China en este terreno. Y podría pensarse, quizá, Julio, que en esas circunstancias el siguiente paso para China tendría sentido no solo desde el punto de vista militar y nacionalista, sino económico y tecnológico, invadir el lugar donde se encuentra el mayor fabricante de microprocesadores del mundo, como es la compañía taiwanesa TSMC. No sé si este riesgo geopolítico, pero también tecnológico y económico, lo ves como improbable o no deberíamos descartarlo. No, coincido con lo que decían. Creo que es un riesgo improbable porque el plan de China siempre fue lograr el acercamiento de Taiwán y de los taiwaneses a China por deseo propio, porque China considera siempre que una intervención militar podría enajenar a los taiwaneses, podría tener una suerte de efecto contrario y además, por ejemplo, esto que mencionaba, que es el aspecto más estratégico en términos geoeconómicos de Taiwán, que es esta gran fábrica de superconductores, entra en recesión productiva como consecuencia de un conflicto. Por lo tanto, para China siempre el plan A, para decirlo de alguna forma, era que esto se resuelva con el tiempo y con una mayor relación de Taiwán con China hasta que se produjese casi de hecho su pleno control político de la isla, porque ya tiene un control indirecto a través de la presencia económica de China, que es cada vez mayor en la vida de Taiwán. Pero creo que lo improbable sería un poco lo que recién marcaba, ¿no? La posibilidad de que China cambie su marco estratégico respecto de Taiwán, comienza a considerar que tiene que hacer valer su derecho, entre comillas, al control de la isla por la fuerza, para de alguna forma lograr un equilibrio de la región. Otro aspecto muy importante de todo el conflicto potencial en Taiwán sería el control del estrecho en términos comerciales, porque esto haría que tanto Corea como Corea del Sur, como Japón se hagan muy dependientes de China en términos de navegación, y también sería algo así como la exclusión de Estados Unidos de Asia, ¿no? Porque hoy una de las últimas presencias potentes de Estados Unidos en Asia es a través de Taiwán y lo que esto implica la presencia de Estados Unidos en la navegación de Asia-Pacífico. Ahora, creo que por todo esto, la posibilidad de un conflicto bélico en Taiwán es improbable, pero no podemos descartarlo completamente, y también creo, coincidiendo un poco con lo que estás planteando en tu presentación del tema, que sería un riesgo de altísimo impacto en la economía mundial. Gonzalo. No tengo nada que añadir, la verdad es que ha dicho prácticamente todas las cosas que se pueden decir oportunamente sobre el tema. Yo también considero que es improbable que sea una acción militar y que sea por la fuerza. Creo que es un proceso que está vigente, que está en curso. China nunca ha tenido prisa, puede esperar 100 años y ya tiene una experiencia pasada de absorción, de entrega y absorción de sociedades como fue Taiwán Hong Kong y Macao. Sabe perfectamente cómo anular los poderes fácticos y establecer controles en la sociedad con el tiempo, con algunos costes de revueltas, pero todos hemos visto cuál ha sido el transcurso del tiempo, lo que ha ocurrido en Hong Kong, que ya está completamente absorbido por China y ha sido prácticamente sin ningún tipo de violencia. Y eso es lo que sería esperable con el tiempo que persigue a China, más que una intervención
forzosa, y menos ahora que sabe que con lo que tiene, o aparenta saber que con lo que tiene en términos de tecnología, puede ser rival de lo que haga Estados Unidos. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. No sé si nos quedamos más tranquilos, la verdad, nos quedamos un poco más intranquilos después de escuchar estos riesgos improbables pero no descartables para el planeta, pero desde luego sabemos más y entendemos mejor la realidad geopolítica mundial. Julio Burman, muchísimas gracias por poder compartir este rato con nosotros. Gracias a ustedes y también un gran placer compartir con Gonzalo, con quien hemos tenido grandes coincidencias en nuestra visión de lo que viene para los próximos años. Exacto. Efectivamente. Gracias otra vez, Julio. Gonzalo, como siempre también, encantados de escucharte. Gracias a ti. Pues volvemos en próximas semanas con más conversaciones aquí en Economics Café. Hasta pronto.